Hola, yo soy Abby Yo soy Pepe. Y yo soy Kevin. y bienvenidos a nuestro podcast de la semana 2 de nuestra campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana. Efectivamente, y como segunda semana tenemos Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Y pues vimos a lo largo de este devocional, de estos 5 días, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cómo fue Dios mostrándose y cómo fue que nos identificó a través de su Jesucristo, ¿no? Y como primer punto, vamos a traer lo que es la escuela dominical y el día 1 con nuestra hermana Pamela. Hola. Pues sí, como dijo Kevin, esta semana estuvo enfocada en conocernos a nosotros mismos para poder así conocer a Dios. Y el desafío era como, bueno, en el libro de la escuela dominical, si no lo tienen, cómprenlo. Sí. Decía de dejar nuestro falso y viejo ser y para volvernos a nuestro verdadero y nuevo ser Sí. auténticamente, o sea, ser auténticos. Y creo que auténticamente es una palabra que como que fue esencial para la semana porque nos decía de ser auténticos, ¿no? Y yo creo que para tener una transformación, bueno, lo decía en el libro, de una espiritual emocionalmente sana, tiene que ver en nuestro sentir y en nuestras emociones. Y muchas veces pensamos que nuestras emociones nos confunden. Bueno, sí, un poquito, ¿verdad? Pero, o que no son buenas y así, ¿no? Pero también el libro decía de que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el don de sentir, pues es algo bueno, ¿no? Y es enfocado nomás como en saber nuestras emociones y pues saber cómo afrontar las situaciones conociéndonos a nosotros mismos. Sí, efectivamente. Y pues algo que estaba diciendo ahorita, ¿no, Abigail? El conocernos a nosotros mismos nos ayuda a identificar y conocer un poquito más lo que es nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo voy a conocer algo más si es que no conozco la raíz de dónde vengo yo, ¿no? Por ejemplo, dice el salmista, ¿no? Dios nos formó desde las entrañas de nuestra madre y nos fue moldeando y ya nuestros días estaban escritos, aun cuando nosotros no los habíamos vivido, ¿no? Y pues es algo que es muy importante identificar en esta semana, ¿no? El poder identificar nuestro carácter, nuestra personalidad, y pues cada uno de esos dos factores pues generan lo que es nuestra persona hoy en día, ¿no? Sí. O sea, conocer nuestras debilidades y fortalezas porque así sabemos cómo enfrentar de alguna manera u otra las adversidades y saber ahora sí cuando no las vamos a poder afrontar con nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, conociéndonos a nosotros, dejamos que Dios potencialice eso. Efectivamente. Sí, y en la escuela dominical habían como unas preguntas de que, ¿qué es lo que te enoja o qué es lo que te entristece y todo eso, ¿no? Sí. Y una de las preguntas era como que, ¿cuál era el trabajo de sus sueños? Dinos, Kevin, ¿cuál es el trabajo de tus Mi sueños? trabajo de mis sueños, sinceramente, no lo veo como trabajo, sino el poder tener como que, el poder cumplir el llamado, ¿no? Que Dios me ha dado, ¿no? Siempre, a pesar de que estudié la carrera, siempre dije, yo voy a ser pastor en una iglesia, ¿no? No a lo mejor el pastor, tal vez no, al ser, pues, Ya lo está llamado, ¿no? declarando, ya lo está Ah. declarando. No creemos en declaraciones, hermanos, No. ojo, ¡ojo! Eh, Sí, no, o sea, a pesar de eso, siempre tuve como que esa mentalidad, ¿no? O sea, sí tener, lo estoy diciendo a propósito, ¿eh? no es cierto. Es natural, Siempre natural. tenía esa mentalidad De llegar a ser ok, pastor o tengo alguna. tengo mi carrera universitaria, mi profesión, y, y aparte de eso, o aparte o sumado a eso, tengo lo que es el llamado, ¿no? Ujú. Mi llamado es lo principal y el trabajo secular, pues es lo secundario, ¿no? Sí, man. Ese siempre ha sido mi trabajo de los sueños. Obviamente que sí ha sido una etapa Un en la reto. cual tú dices, ¿será o no será? Pero tienes que ser sensible a Dios, ¿no? Y Ujú. esta semana me ayudó mucho para poder reafirmar y reafirmar y reafirmar y reafirmar durante estos 5 días, ¿no? De poder conocer más, negar ciertas cosas que yo a lo mejor deseaba con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi anhelo. Y dejarlas todas a un lado, no dejarlas todas a un lado, sino que negarme a mí mismo para poder seguir a Morir Dios, esas ¿no? cosas para vivir a lo que Dios te llama. Efectivamente, sí. ¿Y el tuyo, Pepe, cuál era? Siempre quise ser bombero, la verdad. Entonces, ¿Bombero? Pero, o sea, sigue siendo. no. A mí, yo de alguna manera u otra estoy cumpliendo, pues, mi trabajo soñado porque siempre me ha apasionado el café de alguna manera u otra. Entonces, pues ahí la llevamos con el favor de Dios. Entonces, sí. Así cuando se queman las máquinas, ¿no? Sí. Ahí
El extinguidor echando la Ándale. Pero sí, el tuyo, Abigail, ¿cuál El fue mío, tu trabajo? mi trabajo de mis sueños sería como, o sea, trabajar como en las mañanas, quiero estudiar medicina, así que como así, pero ya después como estar con mis hijos en la casa, como Ah, 2 horas después y les hago comidita y que llegue y ama esté de la casa. Ah, qué a gusto ser comida ama de y, casa, ay, la Sí, la verdad. neta, yo soy amo de casa. bueno, y pasando a nuestro día Día one, 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 one. bueno, está enfocado en Marcos 18, 33 al 38 y era cuando Jesús, sanaba a los enfermos y él tomó un espacio y fue a un lugar solitario a orar. Y creo que esto nos dice de ser auténticos porque en el devocional también más abajo nos decía como todas las veces donde Mm, Jesús no se No Se complació a niega. la sí, no gente. complació a la gente y por presión, ¿no? Que muchas veces se Sí, sentía presionado y él así siguió siendo quien Sí, es, ¿no? así Y es. muchas veces, bueno, algunos o algunos no, pero somos diferentes etapa. En cada área, ¿no? ajá, en cada Sí. área, ¿no? Y creo que en este ocean nos llama a ser auténticos y así poder, pues, cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ujú, Decía ahí que Jesús también conocía a su padre, quien lo amaba y tenía para él una encomienda que debería realizar. Y también en la escuela dominical nos decía de que en Efesios, ¿no? Todo lo que somos, por ujú, Dios que somos elegidos, amados, ¿no? Sí. Entonces, Ah, muy bien, Abigail. entonces creérnoslas, ¿no? Y no, o sea, seguir siendo como somos únicos, o sea, cada Sí, quien, y pues no cambiar por presión. Ujú, sí, algo que me gustó ahí que estabas mencionando todavía, ¿no? Por ejemplo, decepcionó a su familia, Ujú, decepcionó a los discípulos, decepcionó a los líderes religiosos. Ajá. Y lo que más me gustó es que decepcionó a las multitudes, ¿no? Por ejemplo, en la analogía y la imagen que te plasma ahí el pasaje, ¿no? Que está en Capernaum, que está sanando enfermos, que está haciéndolo, aparte de lo que había sido su llamado principal, que era el predicar, ¿no? Ujú, Uno de ellos fue las multitudes, ellos querían un Mesías terrenal que los alimentara, les arreglara todos sus problemas, ¿no? Y a lo mejor y queremos ver a Jesús como el genio de la lámpara, como Sí. aquel que pues va a quitar todos nuestros problemas, ¿no? El llamado principal de Jesús fue el predicar, ¿no? Y obviamente pues lo que viene atrás, ¿no? Que él es el morir y reconciliar al hombre, Ujú, a Dios con sí, el man. hombre, ¿no? Y es algo que me gustó mucho, ¿no? Que a pesar y que estemos presionados por las multitudes o por lo que diga mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, los líderes de mi iglesia, en mi escuela, yo debo de saber identificar quién soy en realidad, ¿no? A pesar de que no cumpla sus expectativas, yo estoy cumpliendo las expectativas que Dios tiene para Sí. mí, ¿no? Y eso es lo que me gustó. Dice algo que decía en el pasaje del domingo, ¿no? De Reyes, que está Goliat y David, ¿no? Dice que, pero yo vengo en el nombre del Señor Sí. Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y la mayoría de nosotros, pues nos vamos a la tumba sin saber Sí. realmente quiénes somos nosotros, Sí. ¿no? Y es algo que me gustó. A lo mejor y vienen muchos problemas, vienen muchas dificultades y te dicen, ah, no eres lo suficiente, pero Dios dice, es más que suficiente. Ujú, A lo mejor y los problemas también te dicen, ah, no, no sirves para nada, pero dice Dios, tú vas a servir para muchas cosas más, ¿no? Y es algo que me gustó mucho también en el día uno, ¿no? sí. Sí, a mí lo que me gusta es que de alguna manera u otra él hizo las cosas con amor, ¿no? Ujú. Todo lo que de alguna manera hizo, todos los milagros, todos los preceptos que hizo, los hizo con amor. Pero aún así, haciendo las cosas con amor, nunca se desvió de para lo que él estaba llamado. Entonces, y hasta en la oración dice, ayúdame a amar bien a los otros al mismo tiempo que me mantengo fiel a ti. Ajá, Entonces, efectivamente. Disculpen Es los que ya hace ruidos, frito, es ¿verdad? que el perrito que tenemos aquí en la casa está ladrando mucho. sí, más que nada fue eso lo que me gustó, que de alguna manera u otra fue amoroso al hacer las cosas y Sí, nunca se desvió. sí. Sí, y en el mismo día uno, ya más adelante, habla también como de una historia que también vimos en la escuela dominical, que es en 1 Samuel 17, que es cuando David está por enfrentar a Goliat. Samuel, no Reyes, disculpen. Ah, y Yo yo, ¿ah? Se equivocó. me equivoqué, lo siento, estaba Y, pensando en otra y cosa. y Saúl va y le entrega toda la armadura Ujú, a David, David. Ajá. y David dice que no. Saúl, que digo, ahí. Yo no le hago Saúl, eso. Acá. no, si yo no le entro eso, ¿no? Sí, Y creo que aquí vemos que David se conocía a sí mismo ujú,
y así pudo confiar en Dios porque David sabía pues que Dios estaba con él, ¿no? Y él conocía a Dios. Sí. O sea, Sí. él ya conociéndose a sí mismo, conoció a Dios. Y creo que también, bueno, ahorita que dijo Kevin que nos morimos en la tumba sin conocernos a Sí, nosotros mismos, también vimos de que vivimos a veces imitando a otras personas Sí. o cumpliendo las expectativas de otras personas, ¿no? Y creo que si cumplimos las expectativas, podríamos ser las expectativas que Dios tiene de nosotros Sí. y no de otras personas, ¿no? Y vivimos a veces imitándonos de otras personas. Por ejemplo, yo quiero ser como Kevin y Híjole, le copio todo a Kevin nunca o Kevin podrán. quiere ser como yo y se hace Sí, una sí, sí. cuenta de blogs y Oh. es broma. Síganme, Kevin Vlogs, _1. Y así, ¿no? Entonces creo que pues no cumplir con las expectativas porque Sí, en esa historia nadie tenía esperanza en David, en ¿no? O sea, David. todos Sí. Yeah. ni sus hermanos, ni Saúl, ni nada, Ujú, pero pues David se conocía a sí mismo, ¿no? Y él pues sabía que Dios tenía un plan para él. ujú. Y algo, la analogía, ¿no? Que se muestra ahí, ¿no? De que Saúl a lo mejor le quería dar la armadura, ¿no? A David para que se protegiera, a lo mejor y nuestros propios alrededor, ¿no? Alrededor de nosotros, en nuestro círculo interno. Nos ponen muchos estereotipos o muchas metas a lograr que a lo mejor dices, ah, pues tú vas a ser doctor, vas a ser ingeniero, vas Como a que estar titulado, proyectarse. Ujú. ajá, proyectarse, ¿no? Es lo que decía Simón. nuestro pastor en la prédica, ¿no? Que a lo mejor y nos ponen muchos espacio para llenar en los zapatos que a lo mejor nosotros no sentimos cómodos, ¿no? Ujú. El mismo David, pues, como dijo Abigail, se sentía incómodo Sí. porque esa armadura, pues, no era de él, ¿no? A Ujú. lo mejor y para David lo más seguro para él era que se sintiera ligero, ¿para qué? Para que pudiera andar con su onda, con sus 5 piedritas y pues lanzarlo Simón. al objetivo y luego cortarlo con la misma espada, ¿no? Sí. Los objetivos que tiene Dios, las metas que tiene Dios a lo mejor no van a ser las mismas metas que nosotros tenemos. Debemos de entender eso. Y es algo que obviamente no lo vamos a poder analizar, nunca lo vamos a poder entender al 100%. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Y es algo que me gusta mucho, ¿no? Esa analogía de que a lo mejor y cuando nosotros no llenamos los zapatos del mundo, llenamos las expectativas de Dios. Busca primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Añadidura, claro. Exactamente. Bien, muy bueno, si quieres decir algo, No, Pepe. pues más que nada es eso, o sea, lo que acaban de, sí, onda. Lo que acaban de decir, ¿no? No querer imitar a otros y conocerte a ti mismo, saber tus capacidades, porque él sabía, yo sé cómo enfrentar de alguna manera u otra los adversarios que he tenido Sí. mientras cuido las ovejas. Dios sabe tu capacidad, pero él quiere que tú la conozcas, ¿no? Y si tú no conoces tu capacidad, pues no vas a saber qué gigante puedes derrotar o ahora sí qué gigante debes de huir, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, esta nos explica cómo conocernos a nosotros mismos, así como David se conoció, también Sí, conocernos nosotros. Conocernos efectivamente. a nosotros mismos para así conocer al Adiós. Padre. Adiós. Y pasamos a nuestro día number 2. Voy a number 2. ¿Quién lo va a decir? Ah, yo lo iba a decir, sí es cierto. ¡Ah! Era Eh, chiste. ya Ay, vi. Dale, Ok, Kevin. va, 15 minutos porque luego no. Va, dice, en el día 2 pues lo que yo noté es el salmo, ¿no? Y que dice, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, ¿no? Dice en otra versión, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dice Salmo 139, 17 del 18, ¿no? Lo voy a leer otra vez en otra versión. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos serían más numerosos que los granos de harina, y cuando terminara de contarlos tendría todavía que continuar, ¿no? A lo mejor y no sabemos, no me acuerdo cómo decía muy bien el devocional, ¿no? Somos pecadores y necesitamos desesperadamente el perdón, ¿no? Y un Ajá. salvador. Necesitamos, obviamente, conocer lo que Dios hizo alrededor de nosotros, ¿no? Dice el día 2, déjenlo, lo dijo, la pregunta. Me gustó mucho que decía la pregunta, ¿cuál piensas que podría ser uno de tus dones obtenidos de Dios por el derecho de haber nacido que has estado ignorando en tu vida, ¿no? Aquí algo que a lo mejor no podemos aceptar, ¿no? A lo mejor yo tengo el don, X don, ¿no?
y lo estoy negando porque simplemente me da vergüenza o porque simplemente igual, ¿no? Volviendo otra vez al día uno, de que no cumplíamos esas expectativas, ¿no? Ya. Pero aún cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía lo que iba a pasar y nosotros a lo mejor y lo negamos, ¿no? A lo mejor y Bueno, no lo creemos, pues. ajá, no lo creemos, ¿no? Y ya para saltarme al día 2 de la tarde y que podamos comentar todos, dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. A lo mejor no sabemos por qué, ¿no? A lo mejor y sabemos, Dios, por favor, ten misericordia nada más, no lo entendemos, no lo sabemos expresar con palabras que nosotros mismos conocemos, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Dios, que lo puede conocer todo de manera que se ine completamente todo lo que Dios es, por el poder de Dios que obra en nosotros, y Él puede hacer mucho más que jamás, ay, sí, mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3, 19, 20. Y no sé si es del día 2 todavía, ¿no? De la obra de Bernardo Clarval, ¿no? De los 4 puntos Sí, es eso. que pone ahí, ¿no? De que amarnos a nosotros mismos Por los por bien. nuestro propio bien, amar a Dios por sus dones y bendiciones, Ujú. amar a Dios por sí Por sí mismo mismo solamente y amarnos a nosotros mismos en nombre de Dios. Y aquí, obviamente, no amamos a Dios por las bendiciones que nos da, no amamos a Dios por las promesas que nos da, no amamos a Dios porque Él tuvo la misericordia de darnos este hecho. De hecho, amamos o deberíamos de amar a Dios solamente por el simple hecho de que es Dios, no por las promesas que me da, porque eso es, vuelvo otra vez a caer en el círculo vicioso de que hay, te amo Dios porque eres mi proveedor, te amo Dios porque eres el genio de mi lámpara, ¿no? Debemos de amar a Dios porque solamente es Dios, ¿no? Obviamente que sí, no sí. viene por añadidura todas esas cosas, Claro, ¿no? sí. Que es mi proveedor, que es Yo digo, amoroso, que es... te estás descartando a Dios su provisión. Sí, ¿Qué sí, ¿no? onda, bro? Sí, sí, sí. Aguanta. Obviamente que sí, sí lo debemos de amar por eso, pero no, Sí, sí, no sí. amarlo principalmente por esas cosas, porque Sí. estaríamos cayendo de que, pues amo al cajero automático porque me da dinero. Amo a Dios porque me da provisión. O sea, es como decir, es un amor condicional. Ya. Lo diría así, ¿no? Un amor condicional. Amo a Dios porque solamente me da bendiciones. No lo amo porque Él fue misericordioso, Ujú. porque fue justo, porque fue fiel, porque fue amoroso conmigo, ¿no? Eso es lo que a lo mejor y resumo así básicamente porque nos quedan 15 minutitos así chiquititos. Ya no. ¿Ya no? Ingeniero. 10 minutos. Pero sí, no sé qué quieren comentar del día 2. Yo creo que no, es como por etapas, ¿no? A veces nos encontramos como, cuando somos neófitos, cuando llegamos a los brazos de Dios, pues decimos, es que Dios es tan bueno y provee y vemos todas las características de Dios, pero conforme tú te vas metiendo en intimidad con Él, te vas dando cuenta que no es necesario que Dios provea para ser amado, ¿no? Ajá, O sea, eso. sí llegamos a ese grado de que amo a Dios porque Él me da, pero llega un punto en el que empiezas a decir, oye, es que no importa si Dios no me da, no Ajá, importa si efectivamente. Dios no me sana, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo y merece que yo le ame. Entonces, yo lo puedo decir por testimonio propio. Yo me encontraba así, Dios es bueno, Dios me da para el transporte, Dios para esto. Sí, pero aunque Dios no me dé para el transporte, Él merece ser amado. Entonces, sí. Sí, pienso lo mismo y creo que también como en estos días, creo que también es como de ver el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Porque en el versículo que primero leyó Kevin, que Él nos conocía desde el vientre, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, creo que pues es porque pues Él nos creó, ¿no? Y Él nos ama y creo que, bueno, en Instagram que pusieron de que autoestima, amor propio nunca serán suficientes y nunca aprendo a amar a Dios por quien es y amarme como Dios me ama, ¿no? No sé quién lo escribió, pero Sí, creo que lo escribió la hermana Marta. la Marta, muy bien. Tobaldo. Y me gustó mucho esa parte. Sí, es algo, ¿no? De que nuestro amor a Dios no sea condicional, condicionado a las promesas, condicionado a que me provee, sino que sea un amor incondicional, aún a pesar de que me provea, aún a pesar de que no me provea, aún a pesar de que me vaya bien, aún a pesar de que me vaya mal, yo sigo amando a Dios por simplemente hecho de ser Dios. Sigue Así como Él siendo, nos ama, ¿no? sigue siendo Dios hoy, ayer y en el futuro, ¿no? Ya. Y ya en el día 3, ya para irnos un poquito más rápido, ¿no? Habla sobre Antonio, ¿no? Que era un egipcio. Toño. Antoñito el egipcio. Que
era un cristiano que se retiró, que vendió, más bien, Todas sus vendía todas pertenencias. sus pertenencias. ¿Por qué? Porque había escuchado el pasaje del joven rico, Mm, ¿no? sí, 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 Y se retiró a lo más Al profundo, a desierto. lo más al profundo del desierto. desierto, ¿no? Híjole, todo pasa en el desierto, ¿no? Y ahí claramente muestras de que aun cuando Dios esté en tu primer lugar, que a tus posiciones sean lo más principal, puedes dejarlas y simplemente puedes seguir amando a Dios, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Dice, la soledad es el lugar de la gran lucha y del gran encuentro, la lucha contra las obsesiones del yo falso y el encuentro con el Dios amoroso que ofrece a sí mismo como la sustancia del nuevo yo. En la soledad me desprendo de mi andamiaje, o sea, de lo que me sostiene. No hay amigos con quienes conversar ni a más de teléfono que hacer. La tarea consiste en preservar mi soledad, permanecer en mi celda hasta que todos mis visitantes seductores se retiren. Ya. Y pues sí, no es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Sí, La soledad, a pesar de que estamos envueltos en nuestro diario vivir, estamos envueltos en Instagram, en Facebook, en el WhatsApp de la iglesia, o en el WhatsApp del grupo de jóvenes, o en el WhatsApp de mesa directiva, o X o Y, ¿no? La soledad es una parte importante para que te puedas conocer a ti mismo, ¿no? Ya. Dentro de Dios y también fuera de Dios, ¿no? O sea, me necesito conocer interiormente, y luego después necesito conocerme poco a poquito en capas, ¿no? Es algo que también estaban demostrando, ¿no? Que las capas, pues es algo que nos obstruyen de conocer realmente Ya. lo que somos, ¿no? De que a veces si nos cubrimos de cosas visibles, me cubro de las riquezas, me cubro Mm, de los de estudios, y lo a que lo mejor, aparentemente tiene valor, ¿no? ajá, y a lo mejor lo que realmente soy yo no sale a relucir, ¿no? Es algo que decías, concédeme hoy la gracia para experimentar tu voz. Esa es la oración que me dice, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mm, Y pues sí, es algo que me gustó mucho del día 3, ¿no? De que a pesar de que estemos en la soledad, Dios se sigue mostrando, sí, ¿no? Fue Jesús tentado en la soledad en los 40 días y las 40 noches después de que tuvo hambre, pero a pesar de eso, sí aferrado a lo que fue la mano de Dios. sí es. Y es algo que me gusta mucho en esos días 3. ¿Qué opinan ustedes? A mí me cuesta mucho la soledad, pues, y es algo que con lo que siempre he batallado y que le he externado a otros, es como que no me gusta estar en mi casa. Sí, ¿Por qué? se nota. Sí. Es verdad. Ay, pero es dura. Porque nunca me ha gustado estar solo, porque llega así como de alguna manera u otra, es como que así voy a estar toda la vida, o como que ya en ciertos pensamientos, ¿no? Cuando realmente, cuando nos dirigimos a la voz correcta que es el Espíritu Santo, Él trabaja en la soledad, Él trabaja en ese desierto y de alguna manera u otra, si nosotros lo dejamos, moldea en la soledad y dice, oye, estás flaqueando en esto, estás haciendo bien esto, sobres, pues, sí así, o sobres, entrégamelo, ¿no? Entonces, sí, es lo que, sí. Sí, igual a ver, creo que, bueno, no creo que a nadie le guste estar solo, yo creo que todos queremos. Entonces, pero yo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, que en el momento de la soledad es como un momento donde, pues, no te queda, te queda nomás tú mismo, ¿no? Nada más estás tú y es el momento como de Lonely. conocerte a ti y así poder conocer de Dios, ¿no? Y sí, en la historia de, ¿cómo se llamaba? Antonio, Antonio, Toñito, este, decía de que se fue al desierto, pero no como por 10 semanas, por años, por sí, año. ¿no? por casi 20 años 20 estuvo, años, ajá, sí, 20 años, es como que, Ay, mamita. uy, sí, Sí, y es algo que decía en el devocional, de que en la soledad es cuando lucha mi interno yo con el amor de Dios. sí, Qué tan sensible estoy abierto a lo que es el amor de Dios, qué tan sensible estoy de quitar mis capas de lo que es visible para proteger lo invisible que quiero proteger a la sociedad, ¿no? ujú, Y es algo que me gusta mucho esa analogía, ¿no? De que me formaste desde las entrañas de mi madre y aun cuando mis días ya estaban escritos, tú sabías que iba a pasar, ¿no? ya, O sea, a pesar de que yo no sé qué es lo que soy o quién soy, Dios ya sabe quién soy. Simón, Y eso es lo que me gustó mucho, esa analogía del salmista. ujú, Y cómo lo contrasta con esta soledad, ¿no? De mi interno yo, mi solo yo, con todo Dios. Y pasamos al día. el día 4, ok. El día 4, en general, trató de alguna manera u otra, conocer mis debilidades. O sea, cuando estoy acaparando tanto y aún así el Espíritu Santo literal está gritando, oye, aguántate tantito, ¿no? Como pasó con Elías, Elías de alguna manera u otra, vemos en el capítulo 18 en Primera de Reyes,
que había descabechado a Ahora sí, más... Reyes. Sí, ese Ahora es sí, Reyes. Reyes, ese sí, Primera de Reyes. Reyes, donde había descabechado a más de 800 profetas herejes de Baal. Y el batillo, de alguna manera u otra, se sentía pleno, diciendo: Dios me respalda, Dios está conmigo, y yo cumplo la voluntad de Dios al hacer todo esto. Y vemos un Elías completamente diferente en el capítulo 19, cuando Jezabel lo amenaza de muerte. Ahí se responde. Corre a la cueva y se esconde. Y es cuando llega, y llega nuestro momento, ¿no? A veces tenemos nuestras victorias, de alguna manera u otra pueden ser eventos, pueden ser los AGR, los campamentos, pero llega un momento en el que llega nuestra soledad, o llega de alguna manera u otra las pruebas, cosas así. y nos escondemos en nuestra cueva como Elías, ¿no? Y fíjate, Dios tan amoroso que es, aunque Elías corrió a la cueva, es que se escuchó un grito, ¿verdad? Kevin, Sí. yo escuché Ay, se llegó Kevin. maestro. Bueno, cuando Elías corrió a la cueva, Dios tan amoroso le dio alimento y le dio descanso. Dice que Sí. le dio una higuera para que pudiera alimentarse, y le dio descanso también. Pero llegó un momento en el que a Elías le dice: Oye, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate y come. Levántate. Y es lo que pasa con nosotros. Dios nos permite tener nuestro tiempo cuando explotamos de alguna manera u otra de tantas actividades, pero nos dice: Sobres, ya es hora. Y en el devocional de la noche trata acerca de lo purificador que llega a ser la presencia de Dios, de lo limpio que llegamos a estar con la presencia de Dios, porque así como Moisés se quitó lo que tenía, que eran las sandalias, para entrar a la presencia de Dios, así tenemos que entrar nosotros a la presencia de Dios, ¿no? Dejando atrás de alguna manera u otra lo que nos estorba, para poder entrar a la presencia de Dios y dejar que Él nos limpie, que nos purifique y que nos potencializa. Y de eso rescaté de esos 2 días que ya nos están correteando. Sí. ¿Quieren opinar? ¿Quieres Kevin. opinar, Abby? Kevin. Avi. No, algo que sí me gustó mucho que estaba mencionando Pepe, ¿no? De que a lo mejor nosotros estamos así acostados, habitados, de que, ay Dios, ¿por qué me mandaste a hacer esto? Ay, ya por favor, que lo haga alguien más. Pero no, o sea, llega Dios o te manda circunstancias y, hey, pues levántate y come, o Sobres. haz lo que debas de hacer, ¿no? Sí, Si ya sabes quién eres, ¿por qué no lo haces? Yo ya te dije, si Dios ya te dijo quién eras, entonces ¿por qué no te la crees? ¿Por qué no te pones la camisa, o sea, la camisa del equipo de Dios, o sea, equipo de Dios, y te vas a entrarle al partido con todo, ¿no? O sea, Simón. es algo que sí me gusta mucho de eso, ¿no? Y cuando expresa lo de Moisés, de que a lo mejor no sabemos en qué lugar estamos parados y debemos de estar bien cimentados en lo que es Dios. Sí, a lo mejor usa esa analogía de que, híjole, pues voy a ver por qué no se quema esta zarza ahí. Y es cuando Dios le habla a Moisés, ¿no? De que pues quítate las sandalias porque estás en lugar santo, ¿no? Y debemos de, a lo mejor de quitarnos esas cosas que nos cubren, esas cosas que a lo mejor Los pesos, ¿no? los pesos para poder pisar bien firme en lo que Dios está haciendo en nuestra Ya. vida. Y sí, eso es el rescato de esos días 45. Yo creo que esa semana fue muy, muy cool, muy así como ponerte a pensar lo que tú Muy estás profunda. haciendo, ajá, muy profunda. Sí. Muy deep. Ponerte a pensar lo que tú estás haciendo con lo que Dios te da, ¿no? Y con Sí, todos los Sí, las capacidades. talentos y dones que Sí, Sí. efectivamente. Ese fue el resumen de esos 2 días, ¿no? tú. No. Ah, Falta un día. Oh, sí. era chiste, otro Era de chill, chiste. era de chill. Ok, ya para terminar el día 5, trata acerca de lo profundo que es el amor de Dios y del potencial que Dios nos da. Y a mí me gusta. Lo que rescato del día 5 es que no puedo hacer nada ni decir nada para ganar más el amor de Dios, porque Él me sigue amando de la misma manera que me amó antes de mi concepción. Desde Sí. antes de la fundación del mundo, Él ya me amó. Y es algo que debemos de saber, ¿no? No puedes hacer nada ni decir nada para que Dios te ame más. Y del devocional de la noche, se me viene mucho a la mente el potencial que tenían los discípulos, ¿no? Cuando Dios nos toma, no nos toma ya estudiados, ya graduados de un seminario, graduados de pastores. No, Dios nos toma como venimos a Él y nos hace pescadores de hombres, así como tomó a pescadores, tomó a recaudadores de impuestos, a prostitutas. Él los potencializó a ser, ahora sí, la corriente en contra del mundo, o sea, ser pescadores de hombres. Y es lo que Dios nos quiere decir eso en ese día, ¿no? De que a veces no conocemos nuestro potencial, pero cuando venimos a Él,
de alguna manera u otra nos revela, hey, tú eres capaz, tú eres maestro, tú eres pastor, Yeah. tú eres, tienes tal don, tienes tal otro. Entonces, cuando nos acercamos a Él, nos enseña el potencial y nos encamina hacia el propósito que ya fue Que ya asignado. fue destinado desde Simón. el principio de nuestros días. Simón. Sí, algo que me gusta mucho de que Jesús escogiera a los 12 discípulos. Antes en el antiguo, pues en el antiguo Israel, en el pueblo judío, pues se utilizaban las, las escuelas, ¿no? Que los niños tenían que ir desde el inicio, así como el kinder, ¿no? Y si esos niños no eran aptos para poder aprender Los lo que corrían era, y ya no podían volver a lo que estudiar. eran, ajá, los libros de la Biblia, pues los corrían y se dedicaban a lo que era Los el negocio pescadores, familiar. El negocio familiar, ya sea si eran cobradores de impuestos, si eran pescadores. pescadores, carpinteros, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en los jóvenes, ¿no? Que no eran señores, así los pintan barbones acá, pero eran No, eran jóvenes de jóvenes. veintitantos años. Y es algo que me gusta mucho, ¿no? De que Jesucristo cree y creyó en ese tiempo, en la juventud, que a pesar de que no estemos preparados, el poder de Dios se manifiesta aun cuando estés preparado, aun cuando no estemos preparados, no lo podemos ver desde Pedro hasta Pablo, ¿no? Desde el más preparado hasta el menos Simón. preparado, desde que mi griego no era tan robusto hasta que mi griego era pues muy, muy vasto, ¿no? En todo su Sí, lenguaje, ¿no? O sea, Dios puede utilizar a cualquier persona y es algo que me gusta mucho, ¿no? Y es algo que me quedo asombrado y maravillado de lo que puede hacer Dios en las personas. sí, A como pesar, transforma. ajá, cómo es que transforma, cómo es que hace pescadores de hombres a los que no pueden imaginarse, ¿no? En su propio, pues en su propio círculo, en su propio mundo. Y que Dios te moldea tal y como eres, ¿no? Solo tienes tú que darle ese, pues, ese espacio para que Él te moldee, Sí. ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, y eso fue el resumen del Ya, día. ahora sí. De la Ya, semana, ah, de la semana 2 de dos, de nues- Conócete conócete a ti mismo para para poder conocer conocer a a Dios. Dios. Efectivamente, hermanos, sí, ese fue el resumen semanal de la semana 2. Y, híjole, estamos cansaditos, pero con toda la actitud. Una disculpa si es que escucharon ahí los perros y todo Y lo el que grito, pasó. Kevin. El grito Kevin. Pero esperemos en Dios y que puedas haber escuchado el Espíritu Santo. A lo mejor y algo que dijimos aquí, a lo mejor y qué fue lo que pensaste en este resumen semanal. Ya. Te Comenta aquí haya abajito Ajá, Ándale, comenta aquí ándale. en abajito los qué es lo que te pareció. Comenta preguntas que podamos a lo mejor contestar la próxima semana. Y te estaremos leyendo ahí en YouTube o en Facebook en y Twitter, en Twitter, en en Instagram, en TikTok. Snapchat y todas las plataformas digitales. Entonces, Cada MySpace, cuídate, Metroflog. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en la próxima semana en el resumen semanal. Bye. Dios te Bye. Adiós. bendiga. No sé cuál es. Bye, 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 bye.